Retomamos la jornada con un bloque muy práctico que interesa directamente a muchas de las personas aquí presentes, estoy segura. Vamos a conocer los detalles del nuevo decreto de ayudas a pymes para la aplicación de la inteligencia artificial en sus procesos. Una herramienta que puede ser clave para muchas empresas a la hora de incorporar esta tecnología. Para explicarlo, contamos con doña Sara Fajardo y doña Olaya González, técnicas en asuntos jurídicos de la Dirección General de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura. Por favor, cuando queráis. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a empezar indicando los puntos más relevantes del borrador de decreto de ayudas. Sara. ¿Aquí? Cada no... Sí, ahí ya dentro. Vale, vamos a presentar el borrador de decreto de ayudas destinadas a financiar las actuaciones basadas en implantación de herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial. Lo que se pretende con este decreto es impulsar la transformación digital de las empresas y autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Irán destinadas precisamente y principalmente a pymes y autónomos y también a las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, por ejemplo las UTEs, siempre que tengan centro productivo en la región. La cuantía de la convocatoria es de 2 millones de euros y la cuantía de la subvención, la cuantía subvencionable va a ser el 85% de la inversión aprobada hasta un máximo de 100.000 euros. Los beneficiarios pues contarán con un máximo de 100.000 euros, el 85% es financiado por la Junta de Extremadura y el 15% corre a cargo de cada interesado. La presentación de las solicitudes se hará, se revisarán las solicitudes por orden de presentación rigurosamente, se irán viendo conforme se vayan presentando por orden de entrada en el registro telemático. Aquí hemos desglosado un poco las actuaciones subvencionables que podéis consultarlas si tenéis interés cuando el borrador de decreto se publique previamente a hacerse en el DOE, se va a publicar en el portal de la transparencia y ahí bueno, pues podéis consultar un poco en qué van a consistir cada una, que es bastante interesante. Este punto primero es importante porque las solicitudes se van a tramitar de manera telemática a través de ese enlace. Entonces, los interesados deben contar con certificado electrónico, pinchan ahí y les va a aparecer directamente la solicitud, el modelo de anexo 1 que deben cumplimentar. El plazo de presentación va a comenzar una vez transcurra el periodo de un mes desde que se publica, desde el día siguiente, a la publicación de la convocatoria en el DOE. Este plazo de un mes es favorable para los interesados, puesto que van a contar con ese margen de tiempo para poder ver cuáles son las actuaciones que más se adaptan a sus necesidades y que la solicitud luego, cuando la vayan a presentar, sea más precisa y los importes sean más concretos. Una vez terminado este plazo de un mes, ya empieza el plazo para presentar las solicitudes, que es de 3 meses. La documentación a presentar es muy cortita, es simplemente el modelo de anexo 1 que va a estar anexo a la convocatoria y en ese anexo 1 que se cumplimenta por cada interesado está incorporada una memoria de actuaciones que se debe de cumplimentar también. Bueno, y el resto de la documentación, si se autoriza la consulta de oficio, se puede comprobar por el órgano gestor y esto es verdad que facilita mucho luego la tramitación porque se hace más rápido. El pago de la ayuda va a haber dos momentos, un primer pago del 60% del total de la subvención que se concede una vez se notifica la resolución de concesión y luego el segundo pago, que es del 40%, cuando se procede a justificar toda la ayuda, la totalidad de la ayuda, con toda la documentación justificativa y se revisa que está todo correcto, se hace un segundo pago del 40%. Y un poco resumido los plazos con los que contamos para que os hagáis una idea de cómo va a ser la tramitación.
el plazo que os comentaba de la apertura de un mes para presentarla de margen para presentar las solicitudes, los 3 meses finalizado ese anterior plazo de un mes para presentar cada solicitud y cada anexo. En el caso de que las solicitudes o los interesados no reúnan los requisitos, se va a dar un plazo de 10 días de trámite previo de audiencia para que puedan alegar lo que consideren. La Administración tiene un plazo para resolver y notificar de 3 meses. Cada beneficiario, una vez se le notifica la resolución de concesión, dispone de un plazo de 6 meses aproximadamente desde que se notifica esa resolución para ejecutar las actuaciones. Estas actuaciones deben mantenerse en el tiempo durante un periodo de 3 años, que también sería subvencionable ese periodo. Una vez termina el plazo de ejecución de estos 6 meses, deben, en el plazo de un mes siguiente, presentar toda la documentación justificativa, que esta documentación aparece detallada en la convocatoria, ya se podrá consultar. Y es a partir de ahí cuando se haría el pago del segundo 40%, como os he comentado antes, y luego la convocatoria se mantendrá vigente durante 3 meses. Y bueno, esta sería más o menos un resumen de en qué van a consistir las ayudas, detallado más o menos los puntos más importantes. Mi compañera Laia va a entrar a valorar un poco la tramitación de las ayudas, como hay algunos puntos que sí que son importantes que sepáis. Y nada, si después tenéis cualquier duda sobre actuaciones subvencionables o lo que consideréis, pues nos podéis preguntar sin problema. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a quedar sentada, ¿no? Lo que tú quieres. ¿Entra en plano? Sí. Bueno, pues ya está. Bueno, yo os quería comentar algunos aspectos, sobre todo de la tramitación de la ayuda, para que os vayáis con una idea clara de en qué consiste presentar la solicitud, porque entendemos que presentar una ayuda es algo muy tedioso. Siempre nos lo decís cuando nos llamáis para hacernos consultas, y bueno, pues que os vayáis con una idea. Yo quería destacar sobre todo el procedimiento de concesión de estas ayudas. Se otorgan por concesión directa por riguroso orden de presentación. Eso quiere decir que cuanto antes presentéis la solicitud, más posibilidades tenéis de que se os conceda. En este caso, desde que se publica, como ha dicho Sara, desde que se va a publicar en el DOE el decreto hasta que se abra la convocatoria para presentar la solicitud, va a transcurrir un mes, un plazo de un mes. En ese plazo es muy importante que las empresas que estén interesadas en presentar la solicitud... ¿Se me escucha poquito? Bueno. ¿Ya? ¿Desde aquí? Me parece que voy a cantar. Bueno, en ese plazo es muy importante que las empresas que estén interesadas en presentar la solicitud hagan un estudio de cuáles son sus necesidades y sepan exactamente cuáles son las actuaciones subvencionables que van a solicitar. Porque cuando se abra la convocatoria van a tener que rellenar las solicitudes del trámite. Como ha dicho antes Sara, va a estar habilitado el trámite en la sede electrónica asociada. En el momento que se abra la convocatoria habrá un botoncito donde pondrá tramitar en línea, y a partir de ahí se desplegará el formulario de la solicitud y en línea se cumplimentarán los datos y se cumplimentará también la memoria de actuaciones a la que hacía antes referencia Sara. Entonces, es muy importante tanto que se cumplimenten bien los datos como que la memoria, el contenido de la memoria vaya correcto, para evitar tener que hacer un requerimiento. Teniendo en cuenta sobre todo, como ha dicho antes el director, que aquí va a haber una herramienta que va a ser la que tramite y la que resuelva la ayuda. En este caso, la herramienta va a recepcionar las solicitudes y va a comprobar que el formulario es correcto y que el contenido de la memoria es correcto. Además, va a realizar lo que son las comprobaciones de oficio, que también va a tener la propia herramienta integrada. Entonces, nosotros confiamos en la herramienta, ¿qué vamos a decir? Esperemos que funcione bien, y también es importante ese plazo de un mes, no solamente para que las empresas estén preparando esa memoria de actuaciones, sino que también para que la memoria esté operativa, o sea, que funcione perfectamente y pueda resolver, como ha dicho nuestro director,
24 horas. Entonces eso es una cuestión muy importante. Voy a beber un poquito de agua, que bueno, está acostumbrado a hablar el público. Otra cosa que quería comentar es que tengáis en cuenta el crédito de la convocatoria. Son 2 millones de euros y la cuantía máxima subvencionable son 100.000. Haciendo un cálculo, que eso no se debería hacer, pero bueno, estamos aquí en confianza. Si las primeras 20 solicitudes solicitan la cuantía máxima y su solicitud es correcta, el formulario está bien, la memoria está correcta, esas 20 primeras solicitudes serían las que recibirían la ayuda. Por eso es importante presentar la solicitud cuanto antes. La realidad es otra, que no todas las solicitudes pagan la cuantía máxima, no todas las solicitudes cumplen los requisitos, algunos solicitantes desisten de su solicitud, por lo cual de esas 20, de ese cálculo así un poco por encima, pues podríamos ir casi al doble, unas 50 o 60, una estimación que estoy haciendo, lo siento optimista, unas 50 o 60 solicitudes concedidas. Por eso quiero que tengáis en cuenta que no es como en otras convocatorias de otras ayudas de concesión directa que decimos, bueno, yo presento la solicitud y ya me requerirán lo que me falte. Aquí es importante que la solicitud esté correcta, que el formulario esté cumplimentado correctamente con la memoria, porque es una herramienta la que va a recepcionar esa solicitud, comprobarla, y si el resultado de esa comprobación es positivo, podrá emitir una propuesta y una resolución de concesión en 24 horas, como ha dicho antes el director. Entonces eso, por dejar un poco así claro, que os hagáis una idea, que tengáis una perspectiva de cómo van a funcionar estas ayudas. Además, en todo ese proceso, hasta la resolución, no va a intervenir ninguno de los técnicos, porque si en el caso de que tuviéramos que intervenir se paralizaría ese procedimiento automatizado. Entonces, eso es importante. Luego también quería comentar, bueno, lo más importante de la ayuda es la utilización de esta herramienta en la resolución de las ayudas. Estas ayudas desde el inicio, nosotros llevamos trabajando desde noviembre del 2024 en el borrador de estas ayudas, pues han suscitado mucho interés, también por la política que hace el consejero, claro, ayudas 24 horas, una buena publicidad, pero sobre todo para nosotros es importante que estas ayudas cumplan las expectativas para las empresas, para que puedan invertir, para que puedan implantar estos servicios de inteligencia artificial que puedan mejorar su competitividad y que puedan mejorar su modelo de negocio. Otra cosa que también nos parece importante es que queremos que estas ayudas se conviertan en un referente en la resolución de subvenciones dentro de la Junta de Extremadura y que supongan un avance en la transformación digital de la propia administración. Y lo último que quería comentar, como ha dicho Sara, bueno, os voy a decir en qué momento nos encontramos de la tramitación. En las cuestiones que ha dicho Sara no van a cambiar, en cuanto a cuantías, beneficiarios, servicios, no van a cambiar, pero estamos perfilando algunas cuestiones de redacción. En cuanto tengamos el borrador definitivo, lo primero que se hace es publicar en el portal de la transparencia ese proyecto normativo, ese borrador de decreto. Y a partir de ahí la ciudadanía ya lo podéis conocer, podéis revisar el contenido del borrador, el decreto y la convocatoria. Y se va a abrir un plazo de 7 días naturales para que formuléis consultas, para que hagáis una propuesta, para que nos hagáis una recomendación sobre ese borrador. Son 7 días naturales. Una vez que finaliza ese plazo, nosotros tenemos que dar respuesta a cualquier consulta que nos planteéis. Una vez finalizado todo ese trámite, ya se inicia lo que es el trámite de aprobación de la convocatoria del Consejo de Gobierno. Una vez que esté aprobada la convocatoria, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. Habrá que esperar un plazo de un mes para la apertura de la convocatoria y una vez que se inicia esa apertura de la convocatoria, pues ya se podrían presentar las solicitudes. Y bueno, yo creo que nada más que destacar. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que os hayáis quedado con una idea general de qué consisten las ayudas. Y bueno, nosotros estamos disponibles para cualquier consulta que nos planteéis en la dirección general. Tenemos un correo electrónico, no sé si tenéis ese correo por si tenéis cualquier duda o... extremaduradigital@juntaes.es.
Es un correo corporativo, lo atendemos todos los técnicos. Si queréis hacer consultas por escrito, funciona bastante bien. Yo creo que lo llevamos al día, podemos atenderos ahí. Y nada, esperamos que os haya quedado clara en qué consiste estas ayudas. Nada más. Gracias. Para ella, mira. ¿Para cuándo está previsto de que empiecen a salir? Pues mira, perdona, ¿qué me has dicho? No. Yo. Sí. A ver, siendo optimista, yo soy muy optimista siempre, creemos que en verano se podrá hacer la publicación en el portal o para el mes de septiembre se podrá hacer la publicación en el portal de la transparencia. Esperemos, y a partir de ahí ya podéis conocer en qué consiste el decreto. Después lleva una tramitación posterior hasta que se aprueba en Consejo de Gobierno y bueno, aproximadamente un mes más tardaría esa tramitación. Siendo optimistas, quizá en octubre podamos tener las ayudas publicadas en el DOE. Y a partir de octubre sería cuando se empezaría a solicitar. Claro, desde que se publica ya el decreto oficial hay que esperar un mes. Y después se abre la convocatoria, la apertura de la presentación de la solicitud. Como máximo son 3 meses. Si se agotase el crédito antes, habría que cerrar esa convocatoria. Nunca se ha dado ese paso para tramitando las solicitudes. Por allí también. Yo tengo un par de preguntas. La primera, he entendido bien que entonces no hay supervisión humana a la hora de la aprobación, por así decirlo, de la solicitud. Y la segunda es, el plazo de ejecución son 6 meses, pero ¿qué pasa si el proyecto dura más de esos 6 meses? O sea, ¿tiene que estar completado al 100% en esos 6 meses? Sí. El plazo de ejecución se debe cumplir porque cuando vayáis a justificar la ayuda tenéis que presentar toda la documentación que acredite que se han cumplido esos plazos. Y si eso no se da, luego el fin es que se revoca toda la ayuda, tenéis que devolver el 60% inicial que se pagó en un principio. Entonces, por eso hace hincapié en los plazos, porque se deben cumplir a rajatabla, por así decirlo. Claro, también los gastos subvencionables se deben realizar dentro del periodo de justificación. Es decir, las actuaciones se tienen que ejecutar, ¿sí? Se tienen que ejecutar en el plazo de ejecución, pero tenéis un mes más para poder realizar todos esos pagos y para poder presentar esa documentación justificativa. Por lo cual, en el momento que presentéis la documentación justificativa, ya todo tiene que estar finalizado. Actuaciones y gastos y pagos realizados. Por eso es importante que esos parámetros se tienen que cumplir. Pero si, por ejemplo, ese desarrollo, ese producto que hice, por ejemplo, un chatbot que he visto que estaba ahí, ¿no? A lo mejor yo tengo que seguir pagando por eso, por el mantenimiento de eso. O sea, no se consideraría entonces nunca terminado, finalizado, porque tiene que seguir pagando, ¿no? Por eso al final, ¿no? Claro, el mantenimiento va aparte. O sea, el mantenimiento, como he comentado, es subvencionable durante 3 años. ¿Qué pasa? Que tenéis que adelantar el pago. Ese pago lo hacéis frente a vosotros, ese pago y luego ya se subvencionaría. Pero tienen que cumplirse los plazos de ejecución por lo que te comentaba. Sí, también respecto de la verificación de la solicitud por parte de nosotros, en este caso sí, como he comentado antes, desde la presentación de la solicitud hasta la resolución no va a haber intervención humana, es solamente la máquina la que va a resolver la ayuda. Por eso nosotros decimos que confiamos en el procedimiento, el proceso tiene que funcionar así, pero no va a haber supervisión hasta la emisión de la resolución del proceso, hasta ese momento. Por eso también el plazo del mes desde que se publica la convocatoria hasta que luego se puede presentar las solicitudes os viene muy bien para cuando hagáis la solicitud y todos los servicios que solicitéis, pues podáis adaptarlo mejor, tengáis tiempo para ver qué necesidades tenéis para adaptarlo a vuestra empresa o vosotros como autónomos, porque
como por así decirlo, no tenéis esa prisa de presentar corriendo la solicitud para coger sitio en el orden de entrada. Tenéis ese mes para, bueno, hacer un poco de estudio de vuestra situación. Dentro del capítulo a quien va dirigido agrupaciones jurídicas entrarían clústeres. Clústeres. Entraría dentro de esa agrupación jurídica una especie de asociación de innovación. La cuestión de las asociaciones, si es una asociación y no tiene ánimo de lucro, en ese caso no entraría dentro del perfil, no cumpliría los requisitos para ser beneficiario. Hay que ser personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas físicas también, incluso UTE. Pero Claro, es que pone agrupaciones jurídicas, el clúster es una agrupación de empresas. y la cuestión más es ver si tiene ánimo de lucro o no. Esa es la cuestión que tendríamos que ver. O sea, tampoco quiero decirte no de entrada, tendríamos que ver exactamente, estudiar tu perfil. O mandamos un correo. Sí, Claro, y el perfil de ese solicitante. Si puede ser, si tenéis cualquier documento que acredite la Constitución, también para echarle un vistazo, a ver si entraría dentro del... Mandamos un correo y mandamos. Sin problema. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Bueno, pues si os parece cerramos la intervención. Muchas gracias.